Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en el día jueves de la semana. Ha pasado muy veloz esta semana. Han ido corriendo los días uno tras otro. Y estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite estar avanzando y casi ya finalizando el libro de el profeta Isaías. En esta mañana nos toca el capítulo número 62 y vamos a estar orando y vamos a estar mirando un poquito más de cerca el capítulo de esta mañana. Querido Padre que moras en el cielo, muchas gracias Señor Jesús porque nos regalas la linda oportunidad, Señor, de poder estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Cada día tratamos de aprender de tu palabra, Señor. Solo te pedimos que nos acompañes, que nos instruyas y que podamos ser bendecidos por el contenido que hay en el capítulo de hoy. Oramos por los sufrientes, por los menesterosos en estos días y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy, queridos amigos, saben ustedes que continúa lo que viene diciendo el capítulo 61. No es muy diferente el mensaje, ya que es una continuación de lo que venía hablando el profeta. Sigue hablando Cristo. Y cuando habla Cristo, cada vez que expresa, y lo tenemos más directamente en eso descrito en el Nuevo Testamento, porque Él toma las palabras del Antiguo Testamento que eran frases en alusión a su persona, y vemos que aquí o lo podemos aplicar en primera persona hablando Dios o hablando Dios a través del profeta Isaías. Y dice el versículo 1, por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. En primera instancia aquí vemos de que Dios no se calla, Dios no descansa, Dios insiste, Dios tiene esperanza en la transformación de su pueblo porque lo ama. Dios sueña con usted y sueña conmigo, no porque nosotros valemos por nosotros mismos, sino porque Él nos ve cómo nos puede transformar. Y Él aquí nos dice que va a haber dos características en su pueblo, que van a disfrutar de su salvación, lo que Él hizo en favor nuestro y la justicia suya. Cristo es nuestra justicia, dice el apóstol Pablo. Nuevamente viene a destacar la justicia de Dios, no la mía. En los versículos 2, 4 y 12 nos presenta la idea de recibir un nombre nuevo. Es interesante esto de la recepción o la entrega de un nombre nuevo por el hecho de que cuando se entrega un nombre nuevo, cuando hay un cambio de nombramiento, es una modificación en la naturaleza de ese hombre, esa mujer que se le entrega otro nombre. Hay un nombre nuevo cuando hay un propósito diferente, cuando hay una entrega de su voluntad, o sea, la voluntad del ser humano, hay una entrega total, completa, y también cuando ocurre una conversión, cuando hay una meta, cuando hay una entrega a la voluntad personal y cuando hay una conversión también. Por ejemplo, allí en Génesis 17 se habla de Abraham. Dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. En el caso de la hija de Oseas, ¿se acuerdan allí en Oseas capítulo 1? Y van a ver ustedes que se llama Lo-Ruama, la hija. ¿Y por qué? Dios le dice, porque no tendré compasión por mi pueblo. Y luego en el versículo 9 tiene un hijo, Oseas, y también Dios dice, no son mi pueblo, por lo tanto, dale o desígnale este nombre. E inclusive en el caso de Jacob, un caso muy conocido, ¿se acuerdan que luchó con ese ser desconocido y hasta casi el amanecer? Y allí dice,
no te llamarás más Jacob, suplantador, engañador, sino que ahora te llamarás Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Es decir, que allí en Génesis 32, 29, es decir, que hay un cambio, hay una modificación del nombre. En estos textos se ve, dice, tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. ¿Y cómo lo llamará Dios al pueblo suyo? Versículo 4, dice, no te llamarán más abandonada. Ese proceso de cautiverio fue el nombre, la característica que destacaba al pueblo de Israel, o de Judá en este caso, ¿no? Cuando hablamos de Israel, estamos hablando del sur del pueblo, específicamente Judá. Dice, sino que te llamarán, dice, ni dirán más a tu tierra devastada y abandonada, porque catalogada por la situación, la condición de desastre del pueblo. Pero dice, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada. Una figura en el versículo, vamos a ver que en la segunda parte del versículo 4 que estamos leyendo, y en el 5, y ya unimos la siguiente porción del capítulo de hoy, se habla en relación a una comparación, una simbología que se hace mucho en la Biblia, esto de un noviazgo puro, feliz, que causa el gozo al novio, o también un matrimonio, que es la base de la felicidad, de la gratificación del cónyuge con su esposa. Es interesante que aquellos que no han tenido novia o no están de novia, no conocen esta experiencia. Y es más fácil estar de novios, pero casados, y hoy en día cómo está la sociedad para casarse, solamente un matrimonio que está fundado en el amor de Dios, en su palabra, en su camino, puede experimentar la descripción del gozo que hay en el corazón de ambos esposos y esposa, ¿no? El esposo y la esposa. Dice, porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo, o sea, no te quedarás abandonada, sino que alguien cuidará de ti. Y el versículo 5, como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás la alegría de tu Dios. Ese deleite, esa plenitud, ese gozo que hay en la familia, en el hogar cristiano, con el Señor. No es tema de matrimonio, pero una familia que no está Dios, tarde o temprano se disolverá. Y una familia que tiene a Dios, pese a los problemas, a las dificultades, situaciones difíciles que pueden venir, tendrá la victoria, tendrá el amor, tendrá la armonía que no se entrega por medio de un matrimonio sin la presencia de Dios. En los versículos, allí en el versículo 3, que quedó solito, van a ver ustedes que se habla del pueblo de Dios como una corona. Esto tiene relación a la pertenencia, a la realeza del pueblo de Dios aquí en la tierra. En principio, vamos a ver allí en el versículo 11, que era una primera venida para el pueblo hebreo, el pueblo judío en los tiempos de Cristo, pero habrá una segunda venida de Cristo que recogerá a los salvos aquí en el planeta Tierra. Y en el versículo 3, inclusive, Dios habla del valor y el amor que tiene para su pueblo. Hablamos de los versículos 4 y 5. Ahora habla acerca del líder. Los versículos 6 y 7 es un mensaje para, en principio, los pastores. Aquellos líderes que ya están conduciendo el rebaño de Dios. Qué responsabilidad que tienen estos hombres. De paso, no vamos a entrar aquí en el tema, pero la Biblia designa al varón esta función. Y saben que es interesante que en estos versículos no solamente le habla a los pastores que están ejerciendo su ministerio, sino que le habla a los que se están preparando para ser pastores
o aquellos que ocupan o se desempeñan en funciones solemnes, administrativas, cargos de responsabilidad, de influencia para el pueblo de Dios. Y hay algunas características en estos versículos. Primeramente habla de una tarea incansable, dice, ni de día ni de noche. Dice, yo he apostado centinelas que nunca se queden callados. Siempre hablar. Hace alusión a la tarea infinita que tiene el líder. Yo antes tenía la idea, cuando un pastor se jubila ya descansa, ¿no? Pero la Biblia dice que el trabajo de influencia espiritual, obviamente que el ritmo no es lo mismo, porque ya el físico es diferente, pero la tarea de un pastor, dentro de sus limitaciones, dentro de sus posibilidades, nunca acaba. Aquí habla acerca de la intercesión y la protección constante al pueblo. El pueblo necesita a hombres líderes, mujeres líderes en diferentes cargos, que estén orando, que estén intercediendo por el pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, cuando se deja de orar, un líder que no intercede por su pueblo, el enemigo de las almas viene a plantar la cizaña. Por eso hay pérdida de personas, de vidas. Aquí se indica también el trabajo con ahínco para hacer del Israel espiritual, o en este caso que no fue el proyecto alcanzado por el pueblo Israel de antaño, el proyecto pasó a manos de la iglesia. Hacer de Israel, de la iglesia espiritual, la alabanza de Jehová. Esto significa la perfección del pueblo de Dios. Significa la comunión que va a dar en consecuencia la santidad y la perfección moral del pueblo de Dios. Y el último elemento, que ya lo dijimos, es el de no callar nunca. El líder tiene que hablar. El líder tiene que llamar la atención a los hermanos que están mal. Es preferible que queden menos gente, que queden menos personas, pero que queden los que aman al Señor. El líder a veces se calla y no habla por temor a que se ofenda al hermano o que se vaya. Pero querido líder, yo le quiero decir que usted es responsable por lograr la perfección del pueblo de Dios. En los versículos 8 y 9, el profeta habla acerca de Dios como proveedor a su pueblo. Dice Dios, no daré tu jugo de uva, no daré tu producción, no daré tus sembríos a nadie más. Todo lo que era la producción de Jerusalén lo aprovechó Nabucodonosor, Babilonia en su momento, Asiria, Egipto, Siria. Bueno, hay diversos momentos históricos y políticos donde se sufrió el abuso, la constante invasión de otros pueblos dentro de las tierras de Israel. Hay una promesa de protección material en los versículos 8 y 9 de parte de Dios para su pueblo. Y en devolución se nombran aquí en el versículo 9 las ofrendas de primicias, ¿no? Y la entrega de gratitud a Dios. Es muy interesante este versículo que se habla anteriormente en la Torá, en Deuteronomio 12 y 14. En los versículos 10 al 12 se habla de la llegada del Mesías. Queridos amigos, en el versículo 10 se habla de la preparación del camino. Hubo una preparación en la primera venida del Mesías. Allí se levantó Juan el Bautista. Los líderes del pueblo debían preparar, y digo debían preparar al pueblo, porque no lo hicieron, tristemente. En el versículo 11 dice, esto es lo que el Señor hace oír hasta el extremo de la tierra. Las buenas noticias de la venida de Cristo en su primera venida es específicamente para salvar, para restaurar al pueblo hebreo. Pero la segunda venida es para la restauración del Israel espiritual
de extremo a extremo, que ese era el plan del pueblo hebreo, solo que el pueblo hebreo se encerró en sí mismo. Ayer lo vimos en Isaías 56, 57, 58, bueno, lo venimos viendo, ¿no? En todos estos capítulos. En el versículo 11 se hace referencia a la primera venida del pueblo judío, allí Zacarías 9:9, Mateo 21:5, Juan 12. Bueno, hay varias referencias donde se habla de la primera venida de Jesús y también la segunda venida a todo el pueblo suyo. Mateo 16:27, Apocalipsis 22:12. ¿sí? Hay varios versículos en este sentido. Y el versículo 12 habla de la redención definitiva que llegará al planeta Tierra por medio de la segunda venida de Jesús. ¿Es la solución? Es la solución que promete y nos muestra la Biblia. Queridos amigos, algunas lecciones para cerrar el capítulo de hoy, para poder meditar. Hay muchas, pero algunas centrales. Primeramente el versículo 1, Dios, porque ama a usted y porque me ama a mí, Dios no se cansa de luchar por nosotros. Dios no se cansa de pelear por su pueblo aquí en la tierra. En los versículos 2, 4 y 12 se habla de un nombre nuevo. Ojalá que nosotros soñemos con tener un nombre nuevo. Esto significa que habrá una entrega completa de mi voluntad al Señor. Habrá una renovación de mi relación con Dios. Habrá una comunión renovada, un propósito nuevo para mi vida, un carácter transformado por el Señor. Los versículos 6 y 7 hablamos a los pastores. Queridos pastores, líderes, ancianos, diáconos, si bien todos tenemos de una u otra manera cierta carga de responsabilidad para con el hermano y la hermana, con los niños, pero específicamente le habla al cuerpo de líderes en la iglesia. Queridos líderes, no dejen de predicar la Biblia. Desvélense. Esfuércense por el Evangelio de Cristo. Y el versículo 10 hasta el versículo 12 habla de la venida del Señor Jesús. Querido amigo, querida amiga, esta es la esperanza del cristiano. Yo sueño con el día cuando venga el Señor Jesús. Qué feliz será ese encuentro. Qué privilegio será el estar cara a cara con mi Señor. Qué placer será poder hablar con Él directamente. El pueblo en su primera venida erró porque no conocía las profecías. Se desvirtuó el plan que Dios tenía por el hecho de que los líderes no alcanzaron la meta, la propuesta que Dios tenía para hacerles. ¿Será que nos está por pasar lo mismo a nosotros? Ojalá que no. Ojalá que no. Yo deseo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica que el Señor les bendiga ricamente. Recuerden darle un like a nuestro video, dejar un comentario, dejar sus pedidos de oración, también suscribirse si no lo han hecho, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Dios les cuide de todo mal. Saludos para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.